Radio de Mayuca presentamos nuestra sección Es Tiempo de Cultura, donde conversamos con diversos integrantes del mundo de la difusión cultural, poetas o escritores, artistas, Sanchos o Quijotes. Estamos con Lisette Orozco, ella es directora, guionista y personaje del documental El Pacto de Adriana. ¿Cómo estás, Lisette? Hola, bien, muchas gracias. Sí. Oye, yo quería, bueno, el documental lo vi, es muy interesante, pero quería que partiéramos hablando de ti. Cuéntame un poquito de ti. Qué amplia tu pregunta. Bueno, yo soy cineasta, documentalista, hago cine documental, soy guionista, activista en derechos humanos, feminista, docente, soy profesora de universidades en Colombia, en México, en Guatemala, en Chile. Y nada, como que me dedico mucho al activismo social y también mi activismo desde el arte, ¿no? Como desde el hacer cine, desde buscar cómo denunciar desde el arte o cómo manifestar lo que uno siente y eso, vivo en Colombia, no sé qué más necesitas que te diga de mí, pero eso básicamente es un resumen de lo que soy. Sí. Estás viviendo en Colombia. O sea, ahora me encuentro en España, pero yo vivo en Colombia habitualmente. Sí, bueno, buen camino fue ese. ¿De siempre te vistes te proyectaste con el tema de lo que haces ahora? A ver, yo siempre sentí la necesidad de dedicarme a algo que estuviera vinculado con el comunicar, ¿no? Como el expresar de distintas formas, desde la literatura, el periodismo, el teatro. No sabía cuál iba a ser el camino, pero lo que yo sí tenía claro es que tenía ganas de comunicar, ¿no? Y me metí a estudiar cine, me parecía una carrera como entretenida, y en el camino me di cuenta que me gustaba guiones, y después en el camino me di cuenta que me gustaba hacer documentales, y el hacer documentales está muy vinculado con el activismo social, entonces como que en el camino empecé a buscar cuál era mi lugar, pero básicamente desde niña sabía que quería hacer algo con el comunicar lo que siento, lo que pienso, y bueno, finalmente encontré una profesión que unía todas las cosas que más me gustaban, entonces sí, me siento una afortunada de, en el fondo, poder dedicarme a algo que me gusta, algo que me llena, y creo que eso igual es re importante, ¿no? Porque no Sí. están, yo no recomiendo meterse a estudiar cine documental si no te gusta, porque básicamente lo voy a pasar mal si es que no te apasiona el tema. Entonces, sí, yo afortunadamente me dedico a algo que me encanta. Fuiste como armando y como entrelazando distintas inquietudes. Ujú, Qué sí. buena, qué buena. Además que tengo la sensación de que siempre estás creando, siempre estás haciendo cosas nuevas, digamos, y eso mantiene Ujú, excitada el alma, ¿no? Uno se mantiene alegre, ¿sí? O se mantiene sí. vivo, ¿sí? ¿Sí? Sí, y como haciendo cosas mías, también estoy metida en otros proyectos donde no los estoy dirigiendo, pero lo estoy produciendo, estoy investigando, estoy haciendo el guión, entonces como que, o también soy profesora de cine documental, entonces en un año digo, bueno, este año saqué como 40 películas, que no son todas mías, pero son películas que asesoré, entonces como que en el fondo esa sensación de estar creando constantemente es algo que sí, pues, me Sí, bueno, motiva a seguir, y es algo como que sí, igual, a ver, es súper entretenido, o sea, si te gusta este tema, como que igual es súper sí. entretenido y uno aprende un montón, porque a veces te metís como en realidades de otro país, en conflictos de casa, en conflictos sociales, políticos, antropológicos, étnicos, entonces como que inevitablemente cada película finalmente es un mundo nuevo y que uno se va nutriendo de esos mundos nuevos. Entonces, sí, pues, básicamente me motiva un montón como dedicarme a esto y ejercer en esto. Sí. Oye, aparece Salmón Producciones, ¿me contáis un poquito? Sí, bueno, es una productora que nació en Chile el 2012 y que de ahí hasta ahora, claro, yo soy la cabeza, pero en el camino he ido armando un equipo chileno, colombiano, y ahora estoy con mi socia,
como trabajando en esta empresa donde de a poco se empieza a ampliar como las miradas de los tipos de colaboración que hacemos con distintas películas. O sea, partió siendo una productora netamente de guión, ¿sí? Como que esa es mi especialidad y partió siendo como de guión de documental y de ficción. Y en el camino se involucra un amigo montajista, después un músico, después mi socia que es post de sonido y productor, entonces como que de a poco, a ver, sabemos que nuestra especialidad es el cine documental y cine de autor, sin embargo, como que entregamos como distintos tipos de servicios para hacer distintas obras, pero siempre vinculada con el género documental. Entonces, algo que empezó del 2012 en colombiana y que estamos armando proyectos de allá y de acá. Entonces, eso es básicamente, pero sí, netamente hay como una sección de proyectos de nosotros y hay otra sección de proyectos donde hemos colaborado, como por ejemplo el Lemebel, el documental que estrenó en Berlín y que ganó el premio Teddy, ahí hicimos investigación y asistente de dirección de la película. El viaje de Mona Lisa, que hicimos asesoría de montaje, que también es una película que estrenó en ITFA y que le ha ido increíble. Matriz, El último año, que es de una escuela de niños sordos, Matrices sobre la maternidad. Entonces, han habido un montón de proyectos que hemos colaborado de alguna u otra forma, sin hacernos cargo de la película en sí misma, pero también tenemos otra gama de proyectos que son nuestros, como también como empresa estamos ofreciendo también los servicios de talleres virtuales, ¿no? Como que ahora con la pandemia que nos dimos cuenta que ahora la gente quería nutrirse desde sus casas, como decidimos armar masterclass de distintas temáticas, de industria, distribución, de cómo hacer un guión documental, etcétera, y armamos como cápsulas de videos para que la gente aprenda un poco más del género y de la industria. Entonces eso básicamente... Sí, me parece muy, muy entretenido, muy vigorizante. Oye, ¿qué pasa con la diferencia entre cuando hablas de película o documental? ¿El documental es ficción o el documental es real? ¿Cómo son esas diferencias? Es que el género básicamente es ficción, documental, animación, como que esos son distintos géneros, pero todas esas son películas. Es decir, toda obra cinematográfica que se proyecta es una película. Hay películas largas que se llaman largometraje, cortas, cortometraje, mediometraje, nanometraje, pero todas son películas. Entonces, además esas películas tienen estos subgéneros que, o sea, a ver, si es largo o corto es la duración, pero además una película largometraje puede ser de ficción o puede ser documental. Y si es una película de ficción, tiene otros subgéneros que puede ser drama, comedia, etcétera, ¿sí? Pero en general, toda obra cinematográfica que se proyecta es una película. Entiendo que... Puede ser de género documental o puede ser de género de ficción. Ok, por lo tanto concluyo que documental es algo real, ¿sí? Claro, está vinculado, o sea, el documental básicamente la diferencia principal con la ficción es que la materia prima para construir un documental viene de la realidad. En cambio, la ficción puede contar historias reales, pero está construida de cero, con actores, con escenografía, maquillaje, vestuarista, o sea, tiene otro universo. En cambio, el documental, los personajes, los lugares y todo son reales. Sí, va retratando la realidad, ¿no? O lo que uno ve. Oye, estamos con Liz Orozco, que es la directora y guionista de El Pacto de Adriana. Liz, conversemos del documental El Pacto de Adriana, ¿te parece? Dale. Oye, lo primero, a mí me gustaría saber cómo parte esto, cómo es el comienzo, qué es lo que buscabas cuando comienzas con el documental El Pacto de Adriana. A ver, la verdad es que cuando empecé a hacer el documental, o sea, cuando empecé a recopilar la información del documental, no tenía la conciencia de que iba a ser una película, ¿sí? Es decir, empecé a recopilar fotos, archivos, material, cartas, cosas, porque a mi tía la estaban metiendo presa y era mi ídola, entonces no cabía en mi cabeza como mi tía, que era una persona como tan humana para mis ojos, pudo haber hecho cosas tan inhumanas como la estaban pintando. Entonces, mi primera voluntad de recopilar el material fue una voluntad de querer ayudar a mi tía por si le pasa algo. Pero eso lo hice cuando yo estaba recién empezando a estudiar cine.
Y de ahí a que terminé de estudiar cine, después hice un magíster en documentales, ahí recién dije, oye, he recopilado durante todos estos años muchos materiales y parece que tengo el material para hacer una película. Entonces, después de terminar el magíster en documentales, dije, voy a hacer una película. Y ahí me senté con mi tía y le dije, ¿te puedo hacer una película? O sea, puedo hacer una película sobre nosotras y sobre lo que significa para mí que a ti te acusen de violar los derechos humanos. Y me dijo, sí, hagamos una película y yo te voy a demostrar que tengo razón. Entonces ese fue como el punto de partida y dije, ok, entonces ahí empezamos como un viaje que duró 5 años, un viaje emocional y muy como, ¿cómo se llama? Como también de introspección, también de búsqueda, yo siento que haciendo esta película también conocí la historia de Chile, ¿sí? Como que hasta antes yo sabía lo que era o sea, conocía la historia de Chile, pero también yo me crié en una familia donde el discurso era básicamente los comunistas son flojos, quieren todo regalado, ¿sí? Y son come guagua y son terroristas. Entonces me crié con ese discurso y no es que lo creyera al 100%, pero esa fue mi formación y en el Pacto de Ariana siento que así me presento, como con esa ingenuidad y con esa ignorancia también. Y en medio de estar haciendo la película, siento que yo crecí en esos 5 años que hacía la película, pero no solamente crecí por el hecho de terminar teniendo un discurso político-social, sino que también crecí como en la investigación, conocí el otro lado de la cara de la moneda, ¿no? Como que yo me crié en una familia súper conservadora, pinochetista, súper de derecha, y haciendo la película conocí el otro lado de la historia. Entonces también fue una película que me hizo a mí crecer como persona y aprender de la propia historia de mi país y poder tener un discurso ético, que puedo tener diferencias políticas con mi familia, pero ahora me doy cuenta que no solamente son políticas, sino que también son morales y son éticas. Entonces creo que eso me hizo crecer un montón haciendo este documental. Yo quiero rescatar, y cuando yo preparaba esta conversación que tenemos, sí, yo en algún momento siento que tú y tu tía, ustedes en la intimidad de alguna manera también pueden representar a la sociedad chilena. Me gustaría ahí que habláramos un poquito de eso. Yo, em, cuando vi el documental, lo vi con mucha atención y se me apareció el concepto de la culpa. ¿Cómo se te aparece a ti la culpa por lo que representa tu tía o estaría representando tu tía y cómo se representa la culpa en tu interior en la medida que vas desarrollando el documental, si es que se presenta? A ver, la verdad es que yo creo que mi tía no siente culpa de nada, porque mi tía se creyó su propio discurso de que lo que ella hizo estuvo bien. Entonces, cuando yo llegué a ese límite psicológico de ella, cuando yo dije no voy a conseguir nada más de ella, porque mi tía tomó sus recuerdos, los cortó en pedazos, los quemó, se inventó un discurso y se aprendió de memoria ese discurso y se lo aprendió de tal forma que ella cree que está diciendo la verdad. Entonces ahí cuando logré entender eso, que me lo dijo un psicólogo, un psiquiatra, me dijo, probablemente no vas a sacar ninguna información con tu tía, o sea, olvídate que ese es el objetivo de tu película. Entonces cuando me dijo eso, como que también entendí que mi tía no debe sentir culpas, no lo sé, la verdad es que no lo sé si debe sentir culpa ahora que ya lleva 3 años en la cárcel, ahora tendría que volverme a sentar con ella y preguntarle si ha reflexionado en todo este tiempo y si realmente siente culpa por algo. Creo que la Adriana de antes de hacer la película, de la que estaba entre medio, que hacía la película, y la de ahora que lleva 3 años en una cárcel, no sé qué pasará por su cabeza con el concepto de la culpa. Yo personalmente no siento culpa porque yo no, a ver, ni siquiera en la película dije que mi tía es una asesina, en una malvada y merece estar en la cárcel. Nunca hice un juicio de valor porque no soy un juez. ¿Sí? Entonces yo personalmente no siento culpa por haber hecho una película porque al contrario la película sí ha aportado a la reparación de las víctimas. Entonces, si yo hago películas pensando en limpiarle la imagen solo a mi tía y no pensando para quién hago el cine, probablemente sí sería un acto como más egoísta y probablemente sí sentiría ahora culpa por hacer ese tipo de cine, pero no siento ahora culpa yo porque creo que sí es una película que ha aportado socialmente. Sí, no hay duda. Eh, Cuando yo me refiero a la culpa era el haber tratado de tener una lectura antes de lo que estaba pasando, esto de creer por un lado versus la reflexión o el razonamiento por el otro.
A ver, es que yo cuando empecé a hacer la película no tenía tanta información como sí tuve cuando la terminé. Entonces, probablemente si yo hubiera tenido mucha información cuando empecé a hacer la película, capaz que nunca la habría hecho. O sea, honestamente, sí, como que no me di cuenta cuando estaba jugando con fuego. Porque cuando ya estaba jugando con fuego ya me estaba quemando, ¿sí? Entonces, como que, o sea, cuando llegué a entender eso, entonces, eh, a mí me pasa que, a ver, a mí me cuesta juzgar a mi tía, la que tenía 19 años, cuando estaba en la DINA, porque con 19 años todavía eres muy vulnerable psicológicamente y es muy fácil de manipular a una persona de 19 años. Entonces, como que no quiero decir que es una víctima, porque si no la pongo al nivel de las víctimas y eso también sería una aberración, pero sí fue una víctima del sistema, ¿sí? Pero sin embargo, la mujer que tiene 60 y tantos años y sigue pensando que lo que hizo estuvo bien, yo con esa mujer es con la que no comparto ideológicamente, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí creo que ella debería sentir culpa, porque independiente de que yo no sé y nadie sabe si ella tiene las manos sucias con sangre, eso nadie lo sabe, ¿sí? Porque ella lo niega y porque no hay testigos vivos que lo puedan acreditar. Hay como testigos que trabajaron con ella y tal, pero yo no tengo esa como varita mágica para saber qué tan culpable es o qué tan sucia tiene las manos. Lo que yo sí sé es que mi tía fue parte de un engranaje, de una maquinaria que hizo desaparecer a todo aquel que pensara distinto. Y eso para mí ya lo considero como una persona que es culpable, ¿sí? Como diciéndolo súper racionalmente y dejando mi corazón guardado ahí en un cajón, ¿sí? Porque obviamente no te puedo negar que me dé compasión mi tía, no te puedo negar que me dé lástima, que me da vergüenza también y que me da mucha tristeza que ella dentro de la cárcel se haya tenido que enterar que se murió mi abuela, que se haya tenido que enterar de cosas familiares y está ahí sola. Entonces como que no puedo negar que me da pena, ¿sí? Pero eso es dejando mi corazón acá. Pero si saco mi corazón y lo guardo en un cajón, digo, bueno, si mi tía fue parte de un engranaje que dejó una herida tan grande en mi país y por eso está en la cárcel, bueno, en ese caso, por lo menos está pagando, ¿sí? Sí. Porque creo que también la gente en Chile, hay mucha gente que tiene mucha rabia por tanta impunidad que existe, porque a ver, ¿para qué vamos con cosas? Los que están pagando con cárcel no son ni el 10% de todos los que son en la DINA, son una minoría. Pero por lo menos, digo, mi tía conoció la cárcel. Mi tía igual está pagando. ¿Ella está 3 años en qué cárcel? Y este año se aceptó su extradición. Entonces este año la van a mandar a Chile y me imagino que va a ser enjuiciada en Chile. Te quiero pedir algo interpretativo entre esa Adriana Rivas de 19, 20 años y esta Adriana de hoy día de los 60. Esto a través de tu interpretación, de tu percepción, ¿hay quiebres, hay desconocimiento? ¿Qué es lo que hay entre medio? ¿Hay olvido, hay memoria? ¿Hay culpa? Dijimos que no había. A través tuyo yo entiendo que no hay. ¿Hay arrepentimiento? ¿Qué es lo que hay a través de esta relación que tú, o qué te atreverías a interpretar de lo que hay? Pero de lo que hay, de lo que siente mi tía con respecto a lo que hizo. Entre esta relación que hay entre Adriana Rivas de 19, 20 años y la Adriana Rivas de hoy día de 66, ¿tú podés sentir cómo se relacionan de alguna forma? Yo siento que hay una desconexión. Yo creo que la de ahora no quiere recordar y no va a recordar. Y yo creo que la de ahora prefiere morir con las botas puestas, creyéndose su versión de la historia. Yo creo que eso es mi tía, o por lo menos esa fue la última tía que vi, porque yo después que la metieron a la cárcel yo no he hablado nunca más con ella, entonces no sé qué tanto habrá reflexionado desde esa época hasta ahora. Entonces, pero yo espero creer que se haya conectado esa de los 19 con la de 60 y tanto, porque eso es lo que yo sentía, que había una desconexión cada vez que yo le quería tocar el tema. Ella me decía, pero Liz, da vuelta a la hoja, mira para el futuro, ¿para qué vamos a abrir las heridas del pasado? ¿Cuál es el sentido que tiene recordar? Si no sirve de nada, mejor proyectar el futuro. Y yo en mi cabeza decía, ¿cómo no tiene sentido recordar? ¿Cómo le puedes decir a una víctima que perdió a su mamá, que perdió a su papá, que perdió a sus hijos, cómo le puedes decir da vuelta a la hoja y mira para el futuro? ¿Cuál es el sentido de recordar? Entonces, siento que es como una falta de empatía tremendo ese tipo de discurso. Sí, yo lo entiendo, Liz. Ese es un aspecto, digamos, con el otro, con la otra edad, ¿no? Yo lo sentía en ella, en este caso en Adriana, ¿no? Habría una rotura en ella.
¿sí? Abrir una rotura que divide a estas dos, a estas dos Adrianas. ¿Tú en algún momento, ya mayor y mientras estáis haciendo el documental, hay rasgos de esta Adriana entre los 19 y los 20 y tantos, que participó en la Dirección de Inteligencia Nacional en la Yo DINA? siento que, sí, yo siento que donde más uno puede empatizar con la figura del malo, que es como la figura que representa mi tía para la historia de Chile, yo siento que es la primera parte de la película, cuando ella cuenta por qué entró a la DINA, donde dijo, soy una mujer de clase media, nunca habría tenido la oportunidad de estar ahí cenando con mantel blanco y la señora Pinochet y estar comiendo en embajadas y con, qué Diplomado, sé yo, con diplomático. claro, y estar viajando por el mundo y ser la guardaespaldas de la señora Lucía y todo ese mundo que es muy propio del chileno clase trabajadora, Sí, arribista, aspiracional, que por querer encajar en ese mundo es capaz de ver atrocidades. Entonces, como que yo siento que esa es la Adriana que es más honesta de toda la película, porque es la que justifica el por qué valió la pena estar en ese lugar, por qué sí. son los mejores recuerdos que tiene de su vida, que para la mayoría de los chilenos que vivieron la dictadura no lo recuerda como los mejores recuerdos de su vida. Pero claro, ella en esa época podía manejar por la ciudad cuando todo el mundo estaba en toque de queda y ella era intocable. Entonces como que siento que esa es la Adriana más sincera de toda la película, porque es la que Sí. realmente abre su corazón y con sus ojos brillosos nos dice, ese mundo no era para nosotros y yo estuve ahí. Ella forma parte de una super cúpula, porque no se da en gobiernos de democracia algo así como lo que Ujú. pasó en esa época. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, pero quería agregar un adjetivo, Liz, que ella habla de clase media baja. Sí, po. Es Sí, decir, le da como más fuerza a como encandilamiento, este proceso de encandilarse sí. con formar parte de la cúpula. En el ámbito personal, no en el ámbito jurídico, en el ámbito de la relación de la sobrina con la tía, ¿eso lo tomáis como un atenuante? Es que yo siento que, a ver, cuando ella me lo contó como una tía le cuenta esto a una sobrina, no como una mujer se lo cuenta a una periodista. Entonces, yo siento que en el momento en que mi tía abre su corazón y cuenta sus reales motivaciones de pertenecer ahí, y en ese momento yo la escuché y empaticé con eso, ahora yo lo miro con distancia, con lejanía y digo, bueno, probablemente a mi tía les faltó más herramientas de educación, de red de apoyo o un consejo que le dijeran, oye, mira, está bueno el trabajo que tienes, te están pagando bien, pero ojo, ¿sí? Quizás yo siento que, a ver, no la estoy como victimizando dentro del mundo, pero yo siento que a veces hay muchas personas que terminan en lugares que nunca deberían haber estado por falta de educación, por falta de criterio, por falta de tener una red de apoyo. Entonces, yo creo que ahí sí puede ser una razón de que ella terminó en el lugar equivocado por no haber leído bien la información y probablemente ningún chileno en ese minuto tenía la información certera de cuál era el bien y el mal. Porque si tú te pones a hablar hasta ahora con gente, hay gente que ahora te dice, no, es que decían que torturaran, pero nadie se lo creía. Porque además los medios de comunicación, que el periódico, que la televisión, estaba todo manipulado por el gobierno de turno de Pinochet, donde te influenciaban con una información que no era la real. O sea, que en el Mercurio aparezca tal mujer muere por crimen pasional cuando todos sabíamos que la Dina fue la que la mató. Entonces como que ahí te das cuenta que había muchas personas que no sabían cuál era el bueno y el malo. Y probablemente a medida que empezó a pasar toda esta transición a la democracia, que yo le llamo transacción a la democracia, ahí la gente empezó a decir, oye, esto no estuvo bien, esto sí estuvo bien, esto no, no sé qué. Y a pesar de que hoy en Chile sigue habiendo una derecha fascista súper fuerte y que lo vimos en las últimas elecciones, la mayoría ya sabemos nuestra historia, o sea, todas las nuevas generaciones no les pueden meter el dedo en la boca, básicamente. Las nuevas generaciones, como en la dictadura, que en la dictadura no existían los celulares, po. Entonces después te aparecían en los periódicos, los comunistas fueron aquí a fueron a delinquir. Hoy en día
yo estuve en las marchas y todos grabamos, o sea, todos éramos básicamente los comunistas, porque así nos categorizaban a todos los que queríamos ir a manifestarnos. Y claro, y teníamos la capacidad de grabar con celular cómo se violaron los derechos humanos al frente de toda la gente. Entonces, había unos medios de comunicación queriendo contar una información, había una masa monstruosa de jóvenes grabando con sus celulares mostrando la verdad. Entonces, esa doctrina del shock que se aplicó en la dictadura, ahora no es tan fácil aplicarla con los celulares. Entonces, por eso creo que obviamente a las nuevas generaciones no es tan fácil venderle un cuento. Es que marcaste un punto que a mí que cuando uno es parte de algo, cuando uno lo presencia, qué distinta es la información que hacen los medios de comunicación, tan distinta. A mí me ha tocado un par de oportunidades y es abismante la diferencia cuando uno lo vive. Volviendo al tema, bueno, el bien y el mal es un temazo, ¿no? Pero hay otro punto que aparece que yo también quiero apelar a tu interior, digamos, que es cuando... y esto es muy antiguo, las personas se encogen de hombro y dicen, bueno, es que fueron órdenes que venían de arriba, digamos, indicando que la persona no tiene ninguna reflexión. Yo no hago ninguna reflexión, yo hago lo que me decía lo que me decía mi jefe. ¿Qué te parece eso? ¿Qué reflexiones te surgen? Sí, a ver, cuando el milico raso te dice, bueno, yo tuve que recibir una orden y tuve que matar porque tuve que recibir una orden, a ver, así funciona la jerarquía militar, ¿sí? O sea, si a mi tía le dijeron, o anda a matar a este tipo, te matamos a ti, probablemente entiendo por qué mi tío pudo haber matado a ese tipo, ¿sí? Entonces, como que hasta cierto punto lo entiendo. El problema es que la dictadura no solamente pescó a todos los que pensaban distinto y los vamos a encerrar porque estamos en dictadura y no queremos a los comunistas en las calles. No fue eso, sino que cometieron torturas que yo siento que ahí ya se distorsionó todo, porque los tipos o los métodos de tortura que utilizaron fueron muy perversos, ¿sí? O sea, tener ahí a una familia mirando cómo al papá le pasaban el jeep y le reventaban la cabeza, eso es perverso. Que torturaran a las mujeres y le metieran ratas por la vagina es perverso, ¿sí? Entonces como que los métodos de tortura que usaron como que fueron al nivel de los nazis, o sea, como que fue a un nivel tan perverso, que fue tan distorsionado, que fue tan oscuro, que hasta, a ver, puedo llegar a entender una dictadura que reprima al que piensa distinto, pero que lo torture de la forma de cómo se hizo en Chile. En el mundo todos hablan de que fue muy sangriento todo lo que pasó en Chile. Lo que pasa es que en Chile no se habla, en Chile se omite, es mejor no hablar de ciertas cosas, pero en el mundo todo el mundo sabe lo oscuro que fue la dictadura en Chile. Entonces creo que ese es el tema de lo que pasó con la DINA, que yo creo que hasta cierto modo podría llegar a entender una dictadura, pero hay una forma tan perversa de cómo se cometieron las cosas que yo creo que no, es injustificable. Cuando yo les decía a las víctimas, ustedes podrían llegar a perdonar, y ellas me quedaban mirando y me decían, Liz, lo que hicieron es imperdonable. Sí, entonces como que ahí llegué a entender algo que yo también buscaba, ¿no? El perdón, como por esta búsqueda, pero que no tiene ningún sentido el perdón. Realmente hay cosas que no se justifican en el fondo. Sí, quiero destacar que a mí fue otra cosa que en el documental en algún momento un varón, no recuerdo, entiendo que tú estás en una reunión y él dice que una de las normas de estas brigadas, en este caso la brigada Lautaro, a la que habría pertenecido Ariana Rivas, tu tía, una de las normas era que todos tenían que participar en las torturas. Es decir, porque ella dice, yo era secretaria, otro tipo dice, no, yo era el chofer, o yo era la persona que abría la puerta y cerraba la puerta. Y en algún momento la DINA, o no sé quién, se encarga de que todos participen. Eso es una manera, entiendo yo, interpreto yo, de que después todos se mantengan muy unidos, digamos, porque aquí no hay algunos sí y otros no, aquí están todos metidos. ¿Qué tan efectivo? Es como un método de unirlos, de complicidad, o sea, todos son cómplices del delito, entonces el hecho de que todos tengan las manos sucias en el fondo no van a culpar a nadie porque están todos involucrados en lo mismo. Exacto, justamente, que me pareció que era una cuestión, claro, los meten a todos, para que el día de mañana ninguno, pero... Y ellos tuvieron que firmar un pacto de silencio. Sí, y eso es parte como del contrato, ¿no? Incluso si estamos todos metidos en algo, el pacto de silencio está implícito, digamos. Pero mi pregunta es la siguiente, Liz.
tú investigaste, eso es así, digamos. Efectivamente, cada uno de los participantes o de los integrantes de la brigada eran parte de la tortura en forma explícita. O sea, yo con lo que investigué, que hablé con abogados de derecho humano y tal, todos coinciden en eso, como que en el fondo las complicidades son las mismas. Pero claro, hoy en día tú hablas con los victimarios, en el fondo, con las colegas de mi tía, tal, y todos fueron secretarios, y todos fueron Claro. guardias. O sea, ninguno te va a reconocer que torturó, que asesinó, que hizo desaparecer cuerpos, ninguno. Ya, Y todos dentro de esa misma complicidad, todos te van a decir, yo no sabía, yo me enteré ahora. Entonces, eso es un discurso que está directamente vinculado con ese pacto de silencio y como que también siento que un discurso como completamente egoísta porque no quieren reparar al país. Dejaron así una herida gigante y quieren hacerse los que no se acuerdan de nada, los con Alzheimer, y dejaron una herida muy grande que no la podemos cerrar por culpa de ese egoísmo. dentro de toda esta investigación que hiciste, y volviendo al comienzo cuando yo te decía que hoy día se encogen de hombro y dicen la orden venía de arriba, lo que demuestra que la persona tiene nula reflexión al respecto de del acto que está cometiendo. ¿Supiste de alguien que se hubiese negado a hacer algo o que hubiese caído en ese juego de contradicción, que hubiese tratado de salir de esto? Bueno, el papá de Bachelet, ¿no? Los pocos casos de los que se rebelaron a la institución los mataron, entonces tampoco era tan fácil salir de ahí, como que ya eres cómplice y mi tía pidió 3 veces la baja y nunca se la dieron. Entonces ella yo creo que en algún momento obviamente se tiene que haber asustado de todo lo que estaba viviendo, quiso escapar, huir y no la dejaron. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco a un colectivo que se llama Historias Desobedientes y es un colectivo chileno, argentino, brasilero, uruguayo y un colectivo de familiares de torturadores, genocidas, etcétera, de las dictaduras de todos estos países. Y una de las cosas que hicimos como colectivo es hacer una carta a la Asamblea Constituyente en Chile. Y esa carta hablamos también con no sé si sabes el caso del Milico Gate, el caso de la corrupción bueno, hablamos ahí con militares, qué sé yo, que son como rebeldes de la institución, hablando de todos los puntos que hoy en día ayudan a que exista la corrupción, la mafia, el negacionismo y todo eso que está pasando ahí, como por ejemplo que la justicia militar, por ejemplo, que ni siquiera los jueces son jueces, o sea, estudiaron derecho, son básicamente un militar nomás. Entonces, nosotros hicimos como una carta a la Constitución, a la nueva Asamblea, como para que tengan en consideración algunos puntos. Y uno de los puntos que consideramos que es importante que exista en el futuro es que un militar tenga el derecho a desobedecer cuando considere que está violando los derechos humanos de un inocente. ¿Sí? Entonces, Sí, y lo estamos sí, diciendo sí, nosotros que somos los hijos de los malos, ¿sí? sí, O sea, está bien, sí, sí, sí. Yo creo que cada ser humano tenga su propio el criterio. derecho de razonar y de entrar en el campo de la reflexión y por muy de arriba que venga la orden, que venga casi del jefe de los jefes, entiendo que este era el caso, poder Sí. decir o tener su reflexión y no perder la individualidad, digamos. Esa es como Lo que pasa es que si un militar desobedece, o lo matan o lo echan de la institución. Pero si existe una ley o un decreto concreto que exista la posibilidad de que un militar pueda desobedecer una orden cuando sea violar los derechos humanos de una persona que sea inocente, si existe un respaldo judicial, sería genial. Entonces eso es lo que nosotros propusimos. No sé si nos van a tomar en consideración, no lo sé, pero nosotros lo propusimos porque si mi tía hubiera tenido ese derecho, probablemente la primera vez que pidió la baja se podría haber salido de ese lugar. ¿Sí? ¿Has ahondado en algún momento con ella en la intimidad de estas 3 veces que ella pide la baja? No, o sea, la vez que lo conversamos en ese minuto y claro, yo creo que ella ya está aburrida de ver cosas horrorosas, no me lo dice con esas palabras, porque como ella niega que vio todo eso, pero yo creo que por algo pidió 3 veces la baja, ¿no? No creo que eso se contradice al que son los mejores años de su vida. Entonces, si son los mejores años de tu vida, ¿por qué pediste 3 veces la baja? Probablemente me faltó hacerle esa pregunta. Como también dice, yo nunca supe que torturaban, me enteré ahora último que torturaban, pero en otro momento mi tía dice, a las mujeres nunca las dejaban entrar a las sesiones de tortura, entonces se vuelve a contradecir. Entonces, a ver, es una película que queda en evidencia esas contradicciones. Entonces creo que no es una película donde exista el juicio de juez o el juicio mío, sino que
es como por la boca muere el pez, como es el dicho. Entonces como que las cosas quedan ahí, como, a ver, sin tener que hablar mucho, como que las cosas quedan evidentes, ¿no? Y así es el ser humano. A ver, nosotros somos seres contradictorios todo el tiempo. Los seres humanos no son ni buenos ni malos, estamos llenos de grises, las cosas no son ni blancas ni negras. Entonces, creo que esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho de la obra, porque en el fondo hay una transformación humana de una persona, de todos, porque de hecho yo aparezco como súper ingenua, súper ignorante, me empiezo a nutrir y empiezo a tener un discurso. Mi tía es una persona, buena tía, muy amable, muy querida, y de a poco se empieza a oscurecer y empieza a aparecer un monstruo. A mi bisabuela está con toda la emoción de que va a tener nietos, que no sé qué, y de a poquito se le empieza a ir la memoria, ¿sí? Entonces como que creo que cada uno de los personajes que aparecen dentro del documental tienen una transformación humana, y así somos todos los seres humanos, como que no somos ni buenos ni malos, sino que estamos llenos de contradicciones también. Sí, también da ahí pinceladas de lo que va pasando en tu familia, que es esta sociedad chiquitita que es la familia. Sí, yo creo que, a ver, es una película como súper chiquitita, súper casera, súper chilena, pero también es un espejo de un montón de otras sociedades, porque a ver, cuando yo digo que los secretos de mi familia son los secretos de mi país, mientras iba mostrando la película me daba cuenta que eran los secretos de otros países, de otros continentes, De entonces otros como que tiempos, de de otros, otros sí, tiempos, es una película que trasciende en el tiempo por eso mismo, o sea, una película que funcionó en el 2017 y hace, no sé, un par de meses estuvo en Estados Unidos, o sea, sigue funcionando como en todos los contextos, porque los secretos familiares son universales, los pactos en las familias son universales, la desilusión de un ser querido es universal. Entonces yo trabajo como temas universales que trascienden en su forma. sí, ¿sabéis qué? Además que son comportamientos, está bien mirar al pasado, lo vemos hoy día, pero lo que más nos tiene que preocupar es que son comportamientos que se van a repetir en el futuro, en futuras Sí, sociedades, que a lo mejor no vamos a sí. ver nosotros. Es que los conflictos que existen, a ver, la familia dividida por la política, no te vengo a contar nada nuevo, o sea, eso es histórico y Mm, ha pasado en millones de familias, probablemente en todas las familias hay una división por ideología o por cosmovisión de las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante de los documentales, no solamente esta película, creo que todas las películas documentales al trabajar temas universales, como que funcionan en distinta época, a diferencia de un reportaje, que el reportaje sí tiene la necesidad de la contingencia. Un documental, tú te puedes ver ahora una película de Vietnam y te va a dar mucho sentido a pesar de que eso pasó hace mucho rato, ¿sí? mm, Como que creo que esa es la gracia que tiene el género documental. mm. Oye, Adrián, Liz, te quiero llevar nuevamente a que estáis sola con tu tía. Ha pasado el tiempo en estos periodos, me dices que ya 3 años que no se han visto. ¿Qué te produce? ¿Han cambiado las cosas? ¿Le recriminarías algo? ¿Le entenderías algo? ¿Le preguntarías por qué no te ha contado ciertas cosas que a lo mejor a ti como sobrina, eh, sería necesario que supiera? Si es que no te las ha contado, digamos, y que no están en el documental. A ver, igual en el documental aparece como el 5% de todo lo que yo grabé con mi tía, entonces nosotras sí hablamos un montón de cosas en el momento de que yo hice la película, o sea, a ver, en la película, en cada entrevista de mi tía aparece 1 minuto, 2 minutos de cada entrevista, y yo a mi tía cada entrevista dura 2 horas o 3 horas, entonces como que creo que hablamos suficiente, y cuando a medida que iban pasando los años yo le seguía haciendo las mismas preguntas y veía que eran las mismas respuestas, que era el mismo discurso, me di cuenta que mi tía iba a tener un discurso inquebrantable, como que desde ese minuto como que decía como, porque yo el final de mi película originalmente yo me iba a ir a Australia a hablar con mi tía, pero con toda la gente que hablaba, con asesores de guiones o montajistas, me decían, ¿y para qué va a ir a Australia si en todas las entrevistas te responde lo mismo? Te va a pagar un pasaje realmente caro para ir a Australia para que te siga respondiendo lo mismo. Entonces como que, a ver, siento que hablamos lo suficiente. Lo que no sé es que desde que mi tía, yo terminé la película y que ella entró a la cárcel hasta ahora, yo no sé qué tanto ella ha cambiado ese discurso.
Y por supuesto que tengo un montón de preguntas, porque yo cada vez que mostraba la película en Estocolmo se me acercaba la gente y me decía, oye, ¿tu tía alguna vez te habló de mi hermana desaparecida? No sé qué. Y yo como, no. Y después iba a otro lugar, oye, ¿tu tía alguna vez te habló de mi papá? ¿Qué tal? Y yo, no. Entonces como que siento que tiene mucho que, se necesita mucha verdad en nuestro país para que se empiece a reparar a las víctimas. ¿Sí? Además de la justicia, que la justicia ya está, porque mi tía está en la cárcel, pero se necesita verdad para reparar. Si no hay verdad, la verdad es que vamos a seguir en este mismo vaivén de herida que no se cierra. ¿Sí? Entonces, sí, pues hay muchas cosas que me gustaría hablar con ella, como que, y también Sí. como sobrina, ¿no? Como que no solamente hablar de política o del contexto social, como Sobrina, sobrina sobrina, también. sí. Oye, Ujú. me dices que siempre la sentiste como muy cerrada, muy impertérrita, digamos, pero ¿nunca tuviste en algún momento la sensación que podía producir como un quiebre, que podía entrar por algún lado, o ella siempre fue muy sólida, digamos? Sí, yo creo que ella tiene súper claro su discurso para protegerse a sí misma. Ni siquiera es como, a ver, no es como para hacer el bien, es un discurso por eso la película se llama El Pacto de Ariana. Sí, Mm. como que es un pacto que tiene ella consigo misma para poder protegerse. Este quiebre que hay entre la de 19-20 y la que es ahora, ¿no? Sí, y es su propio pacto para sobrevivir, siento yo. Entonces, como que Mm. sí, yo no sé, la verdad es que te mentirías, capaz que ha reflexionado en estos 3 años de encierro, yo quiero creer que piensa distinto y me encantaría ir a verla en Chile y conversar con ella Se- y saber que es otra. Eso es lo Seguramente que va a ser espero. así. Ahora, entre toda la gente con la que conversaste, siempre, en todos sentiste que te habrían sido parte de la DINA y que habrían estado en las brigadas. ¿Siempre sentiste lo mismo? ¿Que había este bloqueo, que no habían posibilidades? ¿O en algún momento eh, recibiste arrepentimientos o culpas desde el otro lado? No, no, bueno, con las colegas que hablé de mi tía, todas fueron secretarias, no sabían que torturaban y eran vigilantes y no sabían nada. Entonces como que no, no recibí arrepentimiento, ni reconocieron nada, o sea, básicamente es el mismo discurso que, bueno, me imagino que están asesorados por abogados y todos que no pueden hablar nada, porque una rompe el pacto y se desmorona toda la torre de complicidad. Entonces, Mm, con que una lo mm. rompa, y por eso mi tía dijo, si a mí me meten presa, yo voy a destapar la olla y cagaron todos. Sí, 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 sí. Entonces, claro, El ¿qué mensaje olla? es claro. Claro, y mi tía lo deja súper claro en la película, pero también yo me cuestiono otra contradicción más. ¿Qué olla? Si se supone que tú no viste nada, no escuchaste nada y no sabías nada. Entonces, Sí. otra contradicción más de mi tía que queda en evidencia en el documental, que Mm. espero que todo este tiempo a ella le haya servido de reflexión y que realmente quiera cooperar y entregar verdad, que eso es lo Mm. que tanto se necesita en nuestro país. Oye, Liz, ya como última pregunta, la verdad es que ha sido un agrado. Estamos conversando con Liz Orozco, directora y guionista de el documental El Pacto de Adriana. Volviendo a esta interpretación de que la sociedad chilena se puede ver reflejada en esta relación que tú tienes con tu tía, ¿cómo sanamos a la sociedad chilena? ¿Cómo verías tú, cómo interpretarías como buena guionista un reencuentro con tu tía? Esto, si es que fuera posible, ¿y cómo sería? Qué difícil la pregunta, porque cómo sanamos una sociedad es como bastante duro y difícil. Pero a ver, me guío más de otros ejemplos de países donde sí han trabajado un poco la reparación y eso, y me guío bueno, en Alemania no han reparado tanto, pero por lo menos se ha hecho un trabajo de memoria importante. Hay un montón de museos y todo para recordar todo lo que ha pasado, y si bien no se habla tanto el tema en las casas, como el tema del nazismo y todo eso, sí a la gente le avergüenza recordarlo. A la gente o sea, se le condena a la persona un pro-Hitler, ¿sí? Y es encarcelable. En Chile, hoy en día, un pinochetista abiertamente puede ir a decir que está muy feliz de que hayan tirado los cuerpos al mar y nadie le dice nada. Son como siguen siendo intocables. Entonces yo creo que sí, también me comparo con Argentina, donde en Argentina se metieron a la cárcel a los culpables, donde en Argentina se hizo un trabajo de memoria, donde en Argentina se ha reparado a las víctimas,
En Argentina nació el colectivo Historias Desobedientes, donde los mismos integrantes del colectivo han declarado la justicia en contra de sus padres. ¿Sí? Entonces, ahí me doy cuenta que Argentina está al ladito nomás, pero ellos llevan pasos agigantados en comparación a lo que ha pasado en Chile con el trabajo de transición a la democracia. No, en Argentina no, que esa transacción a la democracia fue un poco distinta en comparación a Chile. Entonces, si me dices cuál es la cura o cuál es la forma de sanar, yo de verdad creo que se necesita verdad. Eso es lo que más se necesita para que la gente pueda sanar sus corazones y que el daño no siga pasando generación tras generación, porque eso es el pacto de Ariana. Aquí hubo una transmisión de un daño transgeneracional, que yo soy la tercera generación que tuve que sacar a la luz en esto, fracturar a mi familia para liberar a mis futuras generaciones de una herida. Entonces, eso es lo que siento que se tiene que hacer como país, liberar todo esto que se ha escondido y que se ha tapado bajo la tierra, que se diga la verdad, que se haga justicia, que se haga un trabajo de memoria, que se repare a las víctimas para que empecemos a conversar de una reconciliación. ¿Sí? Lo que básicamente se quiso hacer en Brasil, lo que se quiso hacer en Chile, es como estas leyes de amnistía que básicamente es demos vuelta a la hoja, miremos para el futuro y no nos hagamos cargo de la herida que dejamos. Entonces yo siento que para que como país podamos curarlo, es que necesitamos estas cosas mínimas, ¿sí? Justicia, verdad, reparación y trabajo de memoria. Cuando exista eso, conversemos de la reconciliación. Pero antes de eso, todo eso no va a funcionar básicamente. Es muy probable que vuelva a estar con tu tía. ¿Qué sería lo primero o ahora en este ejercicio que te invito a imaginar, digamos, qué le haría y qué le diría? No, yo creo que si veo a mi tía, yo creo que lo primero que me nacería sería abrazarla. Porque yo no creo que... A ver, mi tía pudo haber sido el monstruo más terrorífico de la historia de Chile y como la quieran vender, pero para mí fue una súper buena tía. Y yo a mi tía la quiero, y eso no lo puedo negar. Me duele mucho haber hecho la película que hice, pero era la película que tenía que hacer de forma responsable. Y yo sí, quizás soy egoísta en ese sentido, porque para mí primero está el ser responsable con mi trabajo social antes que cualquier otra cosa. Pero eso no quiere decir que yo no quiera a mi tía, o no quiere decir que si yo veo a mi tía no la voy a querer abrazar, ¿sí? Entonces, te soy súper honesta, y si yo veo a mi tía la voy a querer abrazar, y me voy a sentir orgullosa de ella si va a aportar con verdad. Y si mi tía está en la cárcel en estos momentos porque se hizo justicia y eso ayuda a la reparación de las víctimas, entonces la verdad es que eso me lo imagino, ¿no? Probablemente me veo con mi tía y no me va a querer ni ver la cara, capaz que me va a echar y ya, pero la verdad es que mi tía sí fue una buena tía, entonces como que yo puedo separar las cosas, mi ética es una cosa y mi corazón es otra cosa, entonces no sé cómo va a ser ese encuentro, pero si estamos fantaseando creo que así sería. Muchas gracias. Ya, pues, gracias a Te, ti, Guillermo. te envío un gran abrazo. Muchas gracias. Igualmente, que te vaya súper bien y bueno, y cuando salga esto me lo compartes. Sí, un abrazo. Ya, pues, un abrazo, que te vaya bien. Chao.